Hola, bienvenidos a un nuevo video para la preparación de su examen de admisión para el Politécnico. Pues este video es sobre antes de la época prehispánica, es de la unidad 2 del mundo indígena mesoamericano. Entonces, pues básicamente en este video voy a dar una explicación breve de dónde venimos desde el inicio de civilizaciones en el continente de América, las divisiones que tuvieron en sus áreas culturales y pues después a qué llegamos y cuál fue el resultado de estas divisiones. Entonces, pues, ¿de dónde venimos? Básicamente, pues, las civilizaciones en América comenzaron porque comunidades de el continente de Asia, de África y de Europa se trasladaron a través del estrecho de Bering, que se dio por las altas temperaturas de ese tiempo. Entonces hubo como una parte que se congeló demasiado, lo que permitió que las civilizaciones se trasladaran de un continente a otro. Entonces así fue como llegaron la gente al continente americano. Entonces, pues puede decirse que el inicio de las civilizaciones en América se llevó a cabo por la llegada de bandas de gente que eran recolectores y cazadores a través del estrecho de Bering. Entonces, como eran civilizaciones en las que todavía no desarrollaban la agricultura y eran nómadas, estaban buscando pues un lugar donde pudieran encontrar de qué vivir y así llegaron al continente americano. Entonces esto quiere decir que la evolución biológica no se llevó a cabo en nuestro continente, sino que fueron hombres que se trasladaron al continente de América. Y pues entonces podemos decir que los hombres que encontraron los conquistadores, que fue cuando ya estaban más desarrolladas las civilizaciones en el continente americano, pues todo ese desarrollo se llevó gracias al resultado de varias migraciones que se dieron a cabo hace unos 40,000 años. Y pues estas civilizaciones se produjeron por nuestros antepasados con su esfuerzo cultural autónomo y pues data de 3 constantes y sólidas tradiciones. Entonces, desde que llegó el hombre a América, se dividió en 3 momentos de la historia. El primero es el de las primeras sociedades, que eran recolectoras cazadoras, que fueron las sociedades que llegaron al continente de América y se le conoce como la etapa lítica, que fue del año 3000 al 5000 a.C. y se divide en 2 periodos, el arqueolítico y el cenolítico. Entonces, en el arqueolítico se llevó a cabo del 3000 a.C. al 2000 a.C. y en este horizonte de tiempo las civilizaciones no poseían un equipo técnico especializado. Básicamente se defendían y conseguían sus alimentos con las cosas que encontraban de la naturaleza sin modificarlas de ninguna manera. Entonces sus instrumentos eran grandes y gordos y tenían muchas funciones. Y también se caracteriza porque utilizaban objetos de fibras duras y durante este tiempo pues el clima era muy húmedo y frío, porque pues si se acuerdan se creó el estrecho de Bering, entonces había temperaturas súper altas. Luego estuvo el cenolítico, que se lleva desde el 12,000 a.C. al 5,000 a.C. y se divide en 2 partes también, en la inferior y en la superior. Y pues en esta etapa se dieron las primeras innovaciones importantes en la tecnología de la piedra. Entonces ya las personas ya comenzaban a alterar lo que encontraban de la naturaleza para usarlo como armas o medios de defensa.
Eh, pues la técnica que usaban era la técnica del golpe y se agregó la de la percusión con objetos blandos de madera o hueso y pues usaban mucho la prensión de punzones. Y los objetos ya tienden a ser más finos y regulares y su producción se diversifica con fines específicos. Y aquí los hombres se agrupaban rara vez y no tenían bandas que rebasaran más de 100 individuos, entonces eran sociedades muy chiquitas. Y eran sociedades igualitarias únicas que solo diferenciaban el sexo y la edad. Entonces, la siguiente etapa es la de la transición a la agricultura o el protoneolítico o arcaico. Y esta etapa se da del 5000 al 2500 a.C. Entonces, pues aquí ya eran grupos recolectores y cazadores que fueron modificando sus actividades de subsistencia. Entonces, ya tenían una organización social y sus concepciones universales se llevaron a cabo a través de un proceso lento y complejo. Entonces aquí ya no cultivaban, sino que practicaban la agricultura. Entonces se dice que no es cultivo, sino agricultura, porque en la etapa anterior las personas nomás recolectaban y cultivaban lo que iban encontrando en la naturaleza, y aquí ya tenían un sistema más desarrollado para producir lo que iban a comer. Entonces, además que el cultivo, pues se basaban como en un ciclo vegetativo y no había domesticación. Entonces su mayor dependencia era entre las plantas y pues los mismos hombres. Y ya cuando se transformaron a la sociedad agrícola, es cuando ya adquieren como un patrón de subsistencia en el que predomina la producción y el consumo de los alimentos. Entonces esto simboliza una nueva forma de vivir. Y la única información con la que se cuenta ahorita, que trata de explicar el tránsito de la recolección a la agricultura, viene de 4 regiones: del Valle de Tehuacán, de la Sierra Madre de Tamaulipas, el Valle de Oaxaca y el sur de la Cuenca de México. Entonces, en todas estas áreas es evidente como ya se cambian a implementar la agricultura, y en todas estas pequeñas civilizaciones se observa que hay un crecimiento poblacional porque ya pueden subsistir más personas juntas. Se alargan los periodos en el que las bandas se reúnen y forman ya bandas más grandes. Entonces ya son mayores a 100 personas, y en este proceso existen cambios genéticos en la flora y en la fauna, y pues se da posiblemente por las conductas relacionadas con el hombre que empieza a tomar durante este periodo de tiempo. Pues hay más producción de frutas y verduras, y se empieza a haber domesticación de animales, y comienza por el maíz, los perros, el guajolote y la calabaza, que son como las más básicas. Y también en este periodo aparece la cerámica. Entonces, una vez que las civilizaciones ya trasladaron a la agricultura, ya podían escoger un lugar en donde iban a vivir, pues lo que ellos consideraban como a lo largo de su vida. Entonces se empiezan a formar estas áreas culturales que en América se dividen en 3, que es Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Y pues son divisiones de espacio que se dan por el tipo de clima el tipo de clima que dividía a todo el continente americano. Entonces, como el continente americano se extiende a lo largo de 16,000 kilómetros,
y hay una comunicación que pues se debe efectuar de norte a sur, pero se enfrentan estas barreras de cambio climático porque pues el clima en el continente americano es súper variado. En las diferentes zonas, cada, cada clima favorecía por su diversidad, dependiendo de cada clima, de flora y fauna, a las actividades de las poblaciones que se fueron creando en cada una. Entonces, ahora sabemos que las civilizaciones que se crearon en Mesoamérica son de las más desarrolladas, pero esto se debió a que su clima, su diversidad de flora y de fauna las ayudó muchísimo. Entonces, por eso se puede decir que no recordamos tanto, no hay tanta evidencia de las civilizaciones que se crearon en Aridoamérica y en Oasis América, porque pues no, la naturaleza en esas áreas no las favorecía tanto. Y pues por eso nuestro continente se dividió en 3 grandes regiones, pero nunca constituyeron una unidad política para formarse entre ellas. Y cada una tuvo como que sus culturas y tradiciones y su estilo de vida diferente a todas las demás. Entonces, de la primera que voy a hablar es de la región de Aridoamérica. En Aridoamérica, pues la aridez no permitió que se diera una transición hacia la agricultura tan fácilmente, porque el clima pues se caracteriza por ser súper árido y las civilizaciones aquí se comienzan a dar en el 2500 a.C. Entonces fue como fue en la primera área donde comenzaron a haber civilizaciones. Los pueblos que se crearon en Aridoamérica nunca mantuvieron contacto entre ellos, era como esporádicamente, pero nunca había como redes de comercio o algo así, que en Mesoamérica sí se daban. Y pues aquí había sociedades muy mixtas en cultura y en economía. Y Aridoamérica se destaca porque existieron 6 diferentes áreas culturales y estas se dividen en el centro y el sur de California, la Gran Cuenca, el noroeste de Arizona, la Apachería, que hoy se conocen como los estados de Sonora, Chihuahua y una parte del sur de Estados Unidos, la costa de Sonora, el sur de Texas y el norte de México, o bien la Gran Chichimeca. Entonces, en el centro y el sur de California, ahí existía una excepcional riqueza de recursos naturales y se llegaron a desarrollar más de 100 lenguas diferentes y ahí sí hubieron pocos intentos de intercambios comerciales, pero nunca se dio tanto a cabo y la bellota fue su principal fuente de alimentación. En el noroeste de Arizona, ahí se practicaba mucho la caza y ahí no se desarrolló tanto la agricultura, más bien seguían recolectando. Y desarrollaron una cultura híbrida como la de los Hopis. En la costa de Sonora, ahí se asentaron la comunidad que se le llaman los Seris, y estos eran expertos navegantes de balsas y grandes escultores de madera y fabricantes de canasta de tejido. En la zona de la Gran Cuenca, ahí había mucha escasez de recursos y climas extremos y secos, entonces fueron muy pocas las culturas que sobrevivieron ahí. En el sur de Texas era un área súper rico en pantanos y se caracteriza por la elaboración de cerámica cubierta de chapopote. Entonces esto ya la hacía más duradera. Y ahí constituyeron un gobierno que estaba compuesto por 2 jefes, uno para la guerra y otro para la paz. Entonces
ya se enfocaban en defenderse. Y en el norte de México, o la Gran Chichimeca, es una de las regiones más complejas de todas, y en su mayor parte sus economías estaban fundamentadas en la recolección de vegetales como los nopales. Aquí ya elaboraban telas y consumían peyote, pero con fines predictivos para su religión. Cazaban venados, pero también su alimentación dependía del consumo de liebres, de conejos, de coyotes y de pescados. Y pues como estaban muy cerca a Mesoamérica, ellos sí tenían rutas de intercambio. Y pues fueron súper reconocidos por su destreza con el arco y la flecha. La siguiente área de América es la de Oasis América. Esta fue la última en formarse, que fue hacia el año 500 a.C. Y pues son los pueblos de la tradición del desierto, porque dependían cada vez más de las plantas que cultivaban hasta que lograron convertirse en agricultores. Ellos ocuparon el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Entonces comenzaron como pueblos que cultivaban y se transformaron a pueblos agricultores, porque tenían que enfrentar la adversidad de la sequía, y construyeron obras de riego porque era necesaria para poder subsistir. Ellos, como ya existía en Mesoamérica para cuando empezaron a desarrollarse, sí tenían relaciones comerciales con las diferentes sociedades que existían en Mesoamérica, y gracias a esas relaciones pudieron agregar distintas plantas domesticadas que venían de Mesoamérica, como el frijol. Los grupos de Oasis América se caracterizan porque desarrollaron un carácter muy propio, porque imprimieron un sello particular en sus sistemas de control de agua, porque gracias a esto pudieron pues mantenerse ahí, porque sin estos sistemas de riego de agua nunca hubieran podido haber desarrollado la agricultura. Ellos también llevaban a cabo tradiciones religiosas, y sus tradiciones y su cultura siempre se mantuvo autónoma. Esto quiere decir que no eran nada parecidos a los de Aridoamérica o a las de Mesoamérica, debido a su lejanía, porque tenían que recorrer enormes distancias y pues básicamente casi siempre se mantuvieron aislados. Y se dividió en diferentes regiones, que son 4. Entonces, la primera región se le conoce como Anasazi. Aquí se dieron a cabo las sociedades más complejas y por lo tanto son las mejores estudiadas de esta área, y se caracterizan porque desarrollaron habilidades de almacenamiento de productos. Entonces les duraban muchísimo. Y se divide como en dos clases. La de los esteros, que fue la que logró la transición hacia la agricultura y producían cestería muy fina, y la del pueblo, que se especificó por la producción de cerámica y la agricultura de riego. Ellos en el año 900 después de Cristo inician con la agricultura, y pues lamentablemente después de su apogeo el sistema les falla por una sequía, entonces los grandes sistemas de riego les dejan de funcionar, por lo que tuvieron que volver a su época de recolección y de caza.
La región de Jojocam, su núcleo se localizó principalmente en el estado de Arizona y ellos lograron dominar como ninguna otra sociedad los cambios ambientales semiáridos del desierto. Construyeron canales de riego de hasta 10 kilómetros y vivían en aldeas. Su dieta se basaba básicamente en la recolección de pitayas y de bayas. Y pues algunos investigadores sostienen que estos pueblos surgieron por una migración que venía de Mesoamérica y al final desaparecieron, igualmente y por los cambios climáticos, enfermedades o guerras internas. Entonces se tuvieron que trasladar. Luego está la región Mogollón y esta es la región más extensa del área de Oasis América y fueron pueblos que se adaptaron extraordinariamente a los terrenos montañosos que estaban cubiertos con bosques de pino. Ellos empezaron a acostumbrarse a enterrar a sus muertos y tenían un desarrollo de cerámica muy, muy lindo. Sus poblaciones no sobrepasaban más de 15 viviendas y eran semisubterráneas. Y a partir del año 1000 se comenzaron a establecer en lugares abiertos que eran de fácil acceso. Contaban con redes de distribución de agua potable, tenían estufas de leña y graneros. Y se infiere que tenían un gran centro de intercambio de una ruta de 5.600 kilómetros entre el altiplano central y el Gran Cañón del Chaco. No se sabe cuáles fueron las causas de su caída ni el destino de sus habitantes, aunque se dice que es probable que sus descendientes eran los tarahumaras, los yaquis y los mayos. Y por último, vamos a hablar de la zona de Mesoamérica. Entonces, Mesoamérica, cuyo significado se refiere a la posición intermediaria que ocupaba la zona del continente, también como unas partes de Centroamérica, es el conjunto de grupos que habitaron pues en esta zona del centro y el sur de México y de América. Entonces en este espacio se establecieron y se desarrolló un modo de vida que llegó a configurar la antigua civilización preindustrial. Entonces se desarrolló porque tuvieron un mosaico cultural y porque tenían las tradiciones más creativas del continente. Y esto se debe también a que tenían su clima, su flora y su fauna, los benefició muchísimo. Y los elementos más significativos fueron que su economía estaba basada en el maíz, en el frijol y la calabaza. Usaron el bastón plantador y el cultivo de la chinampa. Se aprovecharon también del maguey y del cacao. Había unas construcciones impresionantes para fines ceremoniales, los especialistas en su religión y las ceremonias. Practicaban el juego de la pelota, tuvieron una escritura jeroglífica, notaciones numéricas, libros pintados, códices, se desarrollaron también en la astronomía, tuvieron un calendario agrícola, otro religioso, de ya los 365 días del año. Y pues tenían mecanismos súper desarrollados de estratificación social. Y pues Mesoamérica es un mosaico ecológico que les permitió desarrollarse muchísimo. Y pues los
resultados, que pues es nuestro pasado, es evidente que cada época y cada cultura tuvo sus formas peculiares de ver el mundo, diferentes lógicas de funcionamiento, sus modos particulares de mirarse a sí mismos y de mirar al otro, de olvidar, de acumular experiencia, de vivir, de comer, de todo. O sea, cada uno se distinguió por diferentes aspectos y, y al llegar los colonizadores siempre se nos vio y siempre fuimos comparados con los no indios. Pero pues yo hago esta reflexión como para apreciar del dónde venimos, de lo lejos que se llegó con tan poco y de lo grande, de las grandes civilizaciones que se formaron en estas tres áreas a pesar de las condiciones de los climas que tuvieron. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Bye.